favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con la química orgánica y estamos con la reacción de alcanos, en donde vamos a ver la reacción de halogenación. En otros vídeos vimos las reacciones de combustión, cracking, isomerización, y vamos a ver ahora la halogenación, que es una reacción típica para meter halógenos a nivel, sobre todo a nivel de laboratorio. Bien, la halogenación, ¿qué nos va a permitir? Bueno, pues si yo tengo un alcano, vamos a poner, por ejemplo, un secundario, este carbono secundario o un primario, me da igual. Si le vamos a halogenar, ¿con qué vamos a halogenar? Vamos a utilizar, pues, fluorina, clorina, bromina, en principio, fluor 2, cloro 2, bromo 2 para halogenar, aunque veremos que hay otros reactivos que se utilizan también para halogenar. Eso lo iremos viendo en los diferentes vídeos. Bien, vamos a utilizar normalmente un agente iniciador, porque esta reacción va a través de radicales libres, iniciador de esos radicales libres, que puede ser luz ultravioleta, una REM, una reacción electromagnética, luz ultravioleta, puede ser calor, y también veremos, ayudado en muchos casos, con generadores de radicales libres, como son por ejemplo los peróxidos, o algunos azocompuestos que iremos viendo. Bien, en estos casos lo que vamos a obtener es una halogenación. Vamos a meter un halógeno. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el alcano, que no es una parafina, es un compuesto poco reactivo, da esta reacción de halogenación y lo que va a hacer es activar el compuesto. Es decir, vamos a transformar un alcano, muy importante, en un haluro de alquilo. Y ya los haluros de alquilo tienen una mayor funcionalidad que nos permite llegar a muchos otros compuestos en química orgánica. Por ejemplo, a partir del haluro de alquilo puedo hacer una eliminación, una E2 o una E1 y obtener alquenos. Bien, a partir del haluro de alquilo obtener alquenos. ¿Qué más? Bueno, pues puedo cambiar el haluro de alquilo por un nucleófilo, bien en una reacción de tipo SN1 o SN2, y voy a obtener muchos diferentes compuestos que pueden ser alcoholes, éteres, podemos obtener de esta forma alcoholes, éteres, tioles, aminas, ésteres, si pongo un carboxilato, hiluros de fósforo o de azufre para luego hacer las reacciones de Beatty. ¿Qué más puedo meter? Nitrilos. Bueno, como veis, la versatilidad de los haluros de alquilo, que lo tenéis en otros vídeos, es enorme. Por lo tanto, de un alcano funcionalizamos y luego fijaros todo lo que puedo obtener. También los haluros de alquilo, si los pongo con un metal, pues magnesio o litio, por ejemplo, pues hacemos un Grignard, hacemos un organometálico. RCH, metal, un organometálico para reacciones de organometálicos. Bueno, esas son las reacciones típicas del haluro de alquilo que, como os digo, tendremos en otros vídeos, ¿sí? Bien, en algunos casos el propio haluro de alquilo ya tendrá un fin. Por ejemplo, pues que haya compuestos que sean haluros de alquilo y que sean de interés. Simplemente con un metilo, un metano, si le meto un cloro, pues esto se ha utilizado como refrigerante. Clorometilo, ¿no? Clorometano. Con un bromo, pues se ha utilizado como insecticida. Con dos, CH2, cloro 2, fijaos, dos cloros, hablaremos de las polialogenaciones, pues este es el diclorometano. Es un disolvente apolar muy utilizado en química orgánica. También, por ejemplo, pues curioso, a nivel industrial se utiliza para descafeinar, quitarle la cafeína, ¿a quién? Al café. Café descafeinado, pues se hace una extracción con diclorometano. El cloroformo, bueno, el cloroformo sabéis que es un anestésico. El diclorometano, el tetracloruro de carbono, un disolvente. Y luego algunos compuestos con actividad terapéutica, pues se sintetizan a partir de la halogenación. Bien, por ejemplo, este es el famoso DDT. Bien, cloro, cloro, cloro. El DDT, que sería ¿cuál? Dicloro, difenil, tricloretilo. El DDT es un insecticida, es un compuesto que se ha utilizado para la malaria.
contra el Anopheles, ¿no? que transmite la malaria. Bueno, es un compuesto que es bastante tóxico en química farmacéutica. Fijaros, toda su lipofilia se acumula en tejido adiposo y puede producir a través de reacciones metabólicas compuestos tóxicos, y en muchos países se ha retirado. En otros casos donde la malaria es endémica, es muy importante y mata muchas vidas, pues se sigue utilizando como insecticida, ¿vale? Venga, y por último os pongo alguno más, el cloranfenicol. El cloranfenicol es un fármaco antibacteriano que actúa a nivel del RNA a través del ribosoma, ¿no? Bloquea la síntesis proteica a nivel del ribosoma, y fijaros que por esta parte de aquí, pues igual, viene de una síntesis en donde he metido 2 cloros y halogenado en este sistema de aquí, igual que aquí, ¿vale? En este tricloretanol para esta síntesis. Bueno, pues hay muchos fármacos que tienen halógenos y que se funcionalizan con esta reacción que acabamos de ver, ¿vale? Bien, ¿de qué voy a hablar en este primer vídeo de la halogenación? Vamos a hablar un poco de energías, vamos a hablar un poco con qué puedo halogenar, ¿sí? Y de los intermedios. Muy importante, ¿cómo esta reacción? La reacción de halogenación es una reacción de sustitución radicalaria homolítica. Es decir, el intermedio es un radical. Bueno, si os pongo las energías, ¿con qué se puede halogenar? Bueno, os pongo aquí una tabla, os dejo tiempo para que veáis y hablamos de esta tabla. Bien, flúor, cloro, bromo y yodo. Fluorina, la fluorina, como sabéis, es un gas, pues un poco amarillo pálido. El cloro también es un gas que tiene un color pues amarillo verdoso. Sí, el vídeo ese de la chica que la piscina, ¿no? Sabéis que el cloro pues se utiliza en las piscinas, ¿no? Como desinfectante y tal, el hipoclorito, etcétera, etcétera, lejía, cloro. Bueno, pues la leoparda, ¿no? Bueno, pues es un gas amarillo verdoso. El bromo tiene un color anaranjado, naranja, rojizo. Si veis ampollas de bromo, ¿no? Pues tiene ese color rojizo, anaranjado. Y el yodo, pues ya un color más morado, que tiene también un brillo metálico, porque tiene un carácter metálico. El yodo 2, en determinadas circunstancias, es conductor, etcétera, etcétera. Bueno, los colores se deben a la distancia que hay de la diferencia de energía entre el LUMO y el HOMO, los orbitales moleculares, la diferencia de energía que tienen, que absorben radiación al visible y dan los diferentes colores. Bueno, ¿con qué? Vamos a hablar de las halogenaciones, inconvenientes. Bien, ¿con qué puedo halogenar y con quién no? Bueno, para ello os voy a poner las entalpías. Las entalpías de reacciones totales, ¿cuáles son? Con el flúor es esotérmica, por lo tanto es negativa, menos 103. Con el cloro es esotérmica también, menos 25. Con el bromo es esotérmica, menos 7. Luego flúor, cloro, bromo, la reacción global va a desprender energía, ¿sí? Mientras que con el yodo es endotérmica, si no recuerdo mal, más 13 kilocalorías mol. Por lo tanto, con yodo no vamos a halogenar, la reacción es muy lenta y no va bien. Entonces, fijaros que la reacción global es endotérmica, tendrá que dar mucha energía, cuesta mucho hacer la reacción con el yodo, por lo tanto, no vamos a halogenar con el yodo. Con flúor, cloro y bromo son los que podemos halogenar. El flúor, muy raro que se utilice. ¿Por qué? Porque es muy corrosivo, ¿vale? También sabemos que es muy oxidante, ¿sabéis? Bueno, esta reacción, que para romper la molécula de flúor, es una reacción radicalaria, para romperla necesito bastante energía, y esa energía puede producir la combustión del alcano, del compuesto. Por lo tanto, sí que puedo halogenar con flúor, encontraré alguna reacción de halogenación, pero suele ser complicado, con lo cual lo normal es que halogenemos con cloro y con bromo. Bien, como se desprende mucha energía, esa energía que hemos dicho no es buena porque puede producir la combustión del alcano, pues cuando quiero halogenar con flúor tengo que quitarme esa energía que se desprende, la tengo que captar de alguna manera. Por lo tanto, repito, se puede halogenar con flúor, lo veremos en algún ejemplo, pero no suele ser muy típico. Lo más típico, ¿con quién es? Con cloro y con bromo. ¿Qué pasa? Pues con cloro lo que tenemos es que, como inconvenientes, es que no es muy selectivo. No muy selectivo. Es selectivo, lo veremos en el siguiente vídeo, pero no es muy selectivo, con lo cual puedo halogenar muchas posiciones de un alcano. Y a mí en una reacción química nunca me interesa obtener muchos compuestos
porque luego los tengo que separar y estoy perdiendo rendimientos. Eso es un inconveniente. El otro inconveniente que tiene es que produce perhalogenación o polishalogenaciones, es decir, que no solo meto un halógeno en una posición, sino que se puede meter más halógenos, ¿sí? Bien, la diferencia entre el cloro y el bromo va a ser muy importante en los intermedios de reacción. Vamos a ver que la generación del radical sea una reacción exotérmica o endotérmica, ¿sí? Bien, con bromo, por lo tanto, es el mejor. ¿Qué inconveniente tiene? Pues es un poquito más caro, ¿de acuerdo? Que con el cloro. Con el yodo hemos dicho que nada. Ventajas, pues las ventajas, las pongo aquí en rojo, claramente. ¿Qué ventajas? Porque el cloro es muy barato. Bien. Bueno, también veis que aquí es un gas, es más difícil de manejar que con el bromo. Es barato. Y en los casos que los hidrógenos sean equivalentes, que tenga una molécula simétrica, es decir, que solo al halogenarme de un compuesto sí que lo voy a utilizar. Útil para hidrógenos o posiciones equivalentes. ¿Ventajas del bromo? Pues que es un líquido. Hemos dicho que es un líquido anaranjado, rojizo, por lo tanto lo voy a manejar mucho mejor. Y luego la gran ventaja que tiene es que es muy selectivo. Selectividad. Bien. Bueno, pues os voy a dejar este cuadro de todo esto que os he explicado para que lo veáis. Vale, pasamos a ver ahora los intermedios. Los intermedios como esta reacción, muy importante. Es una reacción radicalaria, es decir, se van a generar radicales. Es una reacción por pasos, donde habrá una iniciación, donde habrá una propagación y una terminación, que lo veremos en el siguiente vídeo. Bien, como vamos a tener radicales, vamos a hablar de qué. De cómo son los radicales. Si nos acordamos, los radicales tienen vibración sp2. ¿Vale? El 99% de los casos, vibración sp2. ¿Cómo es la vibración sp2? Pues es trigonal plana. Es plana. Plana o casi planar, porque evidentemente depende de los radicales, de la disposición, que puede perder un poco esa coplanaridad, esa planaridad. Pero normal es que hablemos de ángulos de 120, ¿sí?, grados y que sea plana. Bueno, pues este radical, si os acordáis de los vídeos de radicales, eran especies con vibración sp2, esto está en un plano y esto está perpendicular en un orbital p sin hibrividad. Bien, los radicales, aunque no los electrones que tiene este carbono son los suyos, pero no tienen el octeto completo. Por lo tanto, son electrófilos, son especies deficitarias, son especies, como dije yo, single, ¿no?, que van a buscar enseguida reaccionar. En cuestión de milisegundos van a reaccionar. Bien, ¿cómo es la estabilidad de radicales? Bien, pues si os acordáis, ¿qué efectos pueden estabilizar? Si yo tengo un efecto, tengo simplemente el radical en el metano, la energía de formación de ese radical, os la voy poniendo, pues suele ser 105 kilocalorías mol. Para un etano tenemos una energía de formación que recordar más o menos 101,5 lo podéis encontrar para un etano. Bien, para un radical, este sería un radical primario, si tengo un radical secundario, bien, en este caso, pues hablamos ya de una 98,5. Si hablamos de un radical terciario, pues podemos irnos a una de 96. Bueno, como veis, hay diferencias. ¿Por qué era esto? Acordaros, si yo tengo un radical, ¿cómo se va a estabilizar un radical? Pues un radical se estabiliza por efectos inductivos, efectos más I. Cuanto más efectos más I, más estable es el radical, por lo tanto un terciario más estable que un secundario y este más estable que un primario, ¿sí? Y luego tengo un efecto de estabilización que es, por ejemplo, los enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono vecinos, estos enlaces sigma dan carga por este efecto que se llama efecto hiperconjugativo, la hiperconjugación. Bueno, como veis, son efectos que tampoco son muy exagerados, son muy débiles, porque fijaros la diferencia. De 98,5 a 101, pues tenemos una diferencia, os lo pinto por aquí, ¿de cuánto? Pues entre 2, es decir, si para formar un radical metano, pues tenemos una diferencia de energía de 105 kilocalorías. Para el etano,
estamos hablando de una diferencia de 100, lo he puesto por ahí, ¿no? 101,5, ¿no? Bien, para un secundario, por ejemplo, un isopropilo, pues a lo mejor hemos dicho que tiene una diferencia de 98,5. Y luego para un terbutilo, la formación es de 96. Fijaros que la diferencia pues son alrededor de 2,5 kilocalorías entre uno y otro, 2,5, 2,5, entre 2 y 2,5. Según el libro la podéis ver como 2, 2,5. Bien, hay diferencia, ¿y a qué se debe esa diferencia de energía? Pues por lo que os he dicho, a los efectos inductivos y a los efectos hiperconjugativos, ¿sí? Bien, esto en cuanto a terciario, que lo vais a encontrar más estable que secundario y que el metilo, en muchos libros. Pero, ¿qué pasa con los bencílicos y alílicos? Bien, lo tenéis en un vídeo recogido, estabilidad de radicales, bencílicos y alílicos, y teníamos el qué. Bueno, pues teníamos que un alílico primario, fijaros, primario, que no tengo más carbonos aquí, se estabiliza ¿por qué efectos? Estos efectos de estabilización eran efectos más R. Acordaos que la flecha en las reacciones homolíticas eran con media punta. Bueno, pues este sería así. Y que el alílico era un poquito más estable o igual que un bencílico. Un bencílico se estabiliza con muchas resonancias. Y la historia sería, Fernando, ¿por qué el bencílico no es más estable que el alílico? Bueno, pues he visto que el bencílico es un poquito menos estable que el alílico. ¿Por qué? Porque aquí estamos rompiendo la aromaticidad. Y la aromaticidad da mucha estabilidad. Es decir, pasar de aquí a aquí, aunque tenga más resonancias, le cuesta. Por lo tanto, es un poquito menos reactivo. Quiero recordar que este tiene una de 86 kilocalorías. Os dejo una tabla de nuevo. Mol. Y este es 88. O sea, hay una pequeña diferencia de energía. Suficiente. Vale, y luego ¿cuál tendríamos? Por lo que hemos dicho, luego tendríamos el terciario, luego tendríamos el secundario, ¿vale? Luego tendríamos el primario y por último tendríamos el metilo. Por lo tanto, a la hora de halogenarse, ¿qué se va a halogenar antes? Pues se halogenaría un vinílico o un bencílico antes. Cuidado, que si el bencílico tiene más radicales, pues ya sería muy estable, o el alílico también. Estamos hablando de primarios. Todos, estos dos son primarios. Primarios y luego ya terciarios y secundarios. Pues vamos a ver en el siguiente vídeo los porcentajes en cuánto se halogena y qué hay diferencias entre un cloro, unas pequeñas diferencias entre cloro y bromo, o grandes diferencias, pero que veáis que a medida que se forme el radical más estable, pues la halogenación se va a dar mucho mejor. ¿Bien? Y nada más, simplemente, bueno, adelantaros que como los radicales son planos, las reacciones de halogenación no van a ser estereoselectivas, es decir, el halógeno puede entrar por arriba y por abajo y por lo tanto vamos a tener mezclas racémicas, ¿sí? Bueno, pues eso se lo contaré en el siguiente vídeo. Nada, muchas gracias por estar ahí y espero que os haya gustado. Gracias.